Bien. ¿Y en dónde quedamos? Derechos y sus garantías, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor doctor. Listo, ¿ves mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Listo, y entonces hoy vamos a continuar con los mecanismos de protección y aplicación sobre los derechos. Me excuso por la voz, estoy un poco disfónico y agripado. Entonces trataremos de ahondar en esta noche todo lo que tiene que ver con los mecanismos y protección sobre los derechos, ¿no? Ya haciendo como una recapitulación de todo lo que hemos venido trabajando en este semestre, que ya prontas de terminarse. Vimos todo lo que tiene que ver con algo importante que es la supremacía de la Constitución, y en ese momento pues explicamos de pronto el concepto de acción. Y si no, entonces hoy lo recordamos, que decimos que el accionar es el poder ejercer el derecho a través de una demanda o a través de alguna acción en el marco del derecho procesal, y cualquier ciudadano puede ejecutar ese derecho de acción. Olguita. Doctor, buenas noches, qué pena. ¿Su merced me podría poner la diapositiva anterior? Es que no alcancé a copiar. Gracias. Esa era la de hace 8 días. Ahí la puse. Listo. Igual yo les comparto estas diapositivas en PDF. Listo, doctor, ya le tomé fotico, gracias. Vale. Bien. Entonces, vimos entonces esa parte de cómo podemos nosotros como ciudadanos ejercer ese derecho de acción y demandar leyes, demandar, de pronto más adelante van a poder ustedes desarrollar toda su labor en su formación académica, cómo pueden presentar una denuncia penal, cómo pueden presentar una acción civil, una acción administrativa. Y en el marco de los mecanismos y de los derechos que ustedes muy bien ya leyeron y trabajaron en el desarrollo de su cuadrito para saber qué derechos son de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación consagrados en nuestra Constitución, cada uno de esos derechos tienen una acción que los protege para poder incoarla. Es ese derecho de demandar, y demandar significa a su vez pedir algo que se me está violentando en el marco de esos derechos o fundamentales o sociales o económicos o colectivos que consagran nuestra Carta Magna. Por esa razón tenemos diferentes mecanismos. Entonces, como ven en esta diapositiva, tenemos entonces que los derechos fundamentales se protegen a través de la acción de tutela. La acción del habeas corpus protege el derecho a la libertad. Los derechos sociales, económicos y culturales se pueden proteger a través de la acción de grupo o por conexidad. Cuando se viola un derecho fundamental, tenemos la acción de tutela como modalidad por conexidad para poder ejecutarlo. Cuando son derechos colectivos, usamos la acción popular y la acción de tutela. Hay otros tipos de acciones que hoy vamos a ver, como la acción de cumplimiento, que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, normas, decretos, ordenanzas, etcétera, que las entidades deben cumplir. Pero más adelante vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿Listo? Bien. Entonces, empezamos con la acción de tutela. La acción de tutela es una herramienta jurídica o un mecanismo jurídico para defender los derechos fundamentales. Eso es muy importante, derechos fundamentales. Es importante tener en cuenta
la diferencia entre acción y derecho, ¿no? Las acciones son medios para proteger los derechos, son esas herramientas, por eso tenemos esa herramienta jurídica importante que se ha convertido en Colombia, por eso de pronto han escuchado ustedes hablar de la tutelitis, todo se tutela, para todo hay tutela. Entonces se usa en esa forma y en esa condición, a pesar de estar consagrada en la Constitución, pero que a nivel de nuestra Constitución política, en el artículo 86 de la Constitución, nos trae allí y nos establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento, en todo lugar, mediante procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, o sea, a través de apoderado o a través de agente oficioso, podrá entonces desarrollar esa acción de tutela, que buscará siempre proteger los derechos fundamentales que fueron vulnerados por una entidad, por un particular o por cualquier autoridad competente. ¿Listo? Adicional a eso, hay un decreto reglamentario que tiene la acción de tutela, que es el decreto 2591 de 1991. La Constitución Política lo tiene establecido en el 86, pero para ver todo su proceso, su procedimiento, está el decreto 2591 de 1991, el cual entonces nos tiene ese procedimiento para adelantar el trámite de la tutela para la protección de esos derechos constitucionales. Hay que recordar, mis queridos doctores, que con la Constitución de 1886 esta acción no existía. Bien, ¿cuál es la finalidad de la acción de tutela? La acción de tutela tiene como finalidad que un juez de la República, ojo a eso, atentos a eso, ¿por qué razón? Porque todos los jueces a nivel nacional son jueces de tutela. No importa su jurisdicción, si es administrativa, civil, penal, ejecución de penas, etcétera, no, sin importar esa distinción que pueda estar en el marco de la jurisdicción, todos los jueces son de tutela. Por eso cualquier juez puede conocer una tutela. Solo que hay que tener en cuenta es la competencia. ¿La competencia en qué sentido? La competencia territorial. Es decir, en dónde se vulneró el derecho fundamental. ¿Sí? Si se vulneró el derecho fundamental en Tunja, pues cualquier juez de Tunja puede ser juez de tutela. Si el derecho fundamental se vulneró en Sogamoso y yo vivo en Tunja, pero se vulneró allá, el competente debe ser el juez de Sogamoso. Así que ya ustedes ya más adelante cuando vean el desarrollo de su profesión van a ver más a fondo el tema de competencia. Perdón, bien. Entonces, la acción de tutela tiene esa finalidad importante, que el juez de la República lo proteja mediante un procedimiento preferente y sumario, es decir, tiene preferencia porque tiene unos términos establecidos y es sumario porque es muy célere, muy rápido, que ordena de manera inmediata la protección de los derechos fundamentales. Ese procedimiento preferente quiere decir que aunque el juez en su despacho tenga en trámite otros procesos de su propia jurisdicción, deberá darle prioridad a las acciones de tutela, posponer los demás procesos y avanzar con la acción de tutela. ¿Listo? Andrés. Profesor, ¿a qué se refiere, si me puede aclarar, esa decisión, lo que se conoce como auto de procedimiento en la decisión del juez competente? No entiendo. Usted dice que es un procedimiento que se realiza por el juez competente. Entonces, en algún momento el juez resuelve con es un auto de procedimiento, se lee en un documento. Eso es como una orden que le da prioridad. Sí, lo que pasa es que llega la tutela ante el juez. El juez debe admitir la tutela y darle trámite preferente. Sale el auto donde se aboca todo el tema de la tutela
el auto que aboca conocimiento, y ese auto que aboca conocimiento de la tutela, por ejemplo, si el juez ve que se necesita practicar alguna prueba, que se necesita escuchar a alguien, que se necesita recaudar un documento, en ese auto que aboca conocimiento solicita ello para luego tomar la decisión final. Gracias. ¿Listo? Bien. Características de la acción de tutela. Es muy importante estas tres características. Regálame un segundo, por favor. Bien. Estas tres características son muy importantes que las tengan en cuenta. ¿Por qué razón? Porque en temas de concursos, en temas de evaluaciones en materia constitucional, preparatorios, a veces siempre le preguntan a los estudiantes dígame, dos características o las tres características de la acción de tutela: inmediatez, subsidiariedad residual y preferente. Y deben tener claridad de esos tres puntos y características esenciales. ¿Por qué razón? Característica de inmediatez, porque es una acción que debe tramitarse de manera ágil, rápida y con prontitud. Una vez ocurrida la vulneración del derecho fundamental, la persona afectada debe proponerlo en conocimiento de un juez. Este funcionario, sin la exigencia de requisitos dispendiosos, procederá inmediatamente a darle el trámite a la tutela. Entonces, por esa razón, este principio de inmediatez o característica de inmediatez es muy importante. Subsidiariedad residual. Se dice que la acción de tutela es un mecanismo residual. Esto quiere decir que frente a la protección de un derecho fundamental, la acción de tutela procede siempre y cuando no haya otro mecanismo de protección de ese derecho. Si la persona dispone de otros medios jurídicos, es decir, de otras acciones para pedir la protección de su derecho, entonces la acción de tutela no procede. Por el contrario, si ya han agotado todas las herramientas jurídicas y no ha sido posible la protección del derecho fundamental, entonces sí procede la acción de tutela. Por eso se denomina mecanismo residual. Sí, si yo en medio de un proceso tengo la oportunidad de presentar un recurso, un medio de impugnación, sea extraordinario u ordinario, y yo no lo agoto, ¿sí? Y me voy directo a la tutela, ellos o el juez de tutela va a hacer la revisión si se cumplió con agotar cada uno de esos otros mecanismos jurídicos que tenía para la protección de la violación de un derecho. Por ejemplo, pensemos que en esos mecanismos de participación ciudadana, como es el voto popular, la persona que eligió ser elegido por voto popular resulta que hace parte de un grupo significativo de ciudadanos, que eso lo permite la Constitución y lo permite la ley en materia electoral. No hace parte de un partido político, pero hace parte de un grupo significativo de ciudadanos. Cuando escuchamos que la persona decidió ser elegido por firmas, es un grupo significativo de ciudadanos que firmaron para que se le diera ese aval a la persona y pudiese completamente avanzar respecto de el tema del voto popular. Sale electa esta persona, pensemos como concejal, ¿sí? Salió electo concejal y toda la situación. Resulta que para dar cumplimiento al estatuto de oposición que se puede dar en materia electoral, cuando la gente se declara o el concejal o los concejales se declaran en oposición al gobierno municipal, deben solicitar una autorización al Consejo Nacional Electoral para que se desarrolle y se acepte esa oposición. Y sale una resolución donde se dice que se acepta al partido Movimiento X para que sea parte de la oposición.
Resulta que el estatuto de oposición dice que solamente pueden hacerlo los partidos políticos, no los grupos significativos de ciudadanos cuando se recaudan firmas. Entonces sale la resolución diciendo, se le niega la solicitud al grupo de ciudadanos X para la solicitud de oposición. Punto. Cuando eso sucede, pues la misma resolución dice que puede presentar un recurso de reposición en el término de 10 días siguientes para que se le protejan los derechos a ese concejal o electo popularmente de ese grupo significativo de ciudadanos. Sí, uno pensaría, bueno, pero pues me están vulnerando el derecho al sufragio, el derecho a la igualdad, ciertos derechos fundamentales importantes allí que está ejerciendo esta persona en nombre de un grupo significativo de ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que debe agotar la persona, ese concejal, es presentar el recurso de reposición y luego la acción de tutela si se llega a quedar en firme ese recurso. ¿Podríamos presentar la tutela de una? Sí, podríamos presentarla, pero el juez de tutela verificará que no existía ningún otro medio jurídico para proteger la vulneración de ese derecho. Entonces, si llega a presentar la tutela y no presentó el recurso de reposición, entonces la tutela no es procedente. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad procesal para presentar ese recurso. Entonces debemos tener cuidado mucho porque, como lo decía al comienzo de la clase, a veces se convierte en la tutelitis. Entonces uno escucha a la gente, eso tutele, meta tutela que eso le sale. Sí, meta tutela, pero verifiquemos primero que los medios jurídicos establecidos para el caso en concreto existan y se evacúen y se completen antes de ir a la acción de tutela. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bien. Preferente. ¿Por qué preferente? Porque el juez que conoce la acción de tutela tiene la obligación de darle prioridad, como ya lo hemos manifestado, en su trámite. Es lo primero porque hay términos procesales que debe cumplir. Bien. Término para resolver una tutela. Entonces, la norma nos ordena que el juez debe resolver la solicitud de la tutela en un término no mayor a 10 días. Es decir, que ese es el máximo 10 días hábiles. Este plazo le otorga el carácter de la inmediatez de la acción, mientras que otra clase de proceso puede tardar meses y hasta años en tramitarse. La acción de tutela tarda 10 días en tramitarse. Y ustedes pueden darse cuenta si han presentado alguna tutela o conocen de algún familiar que ha presentado tutelas. En el resuelve, ordena a veces que en el término de 48 horas, en el término perentorio muy corto, se dé cumplimiento a esa solicitud que se está haciendo de vulneración del derecho de fundamental a través de la tutela. ¿Quién tiene la facultad para interponer la acción de tutela? La norma nos dice que toda persona puede solicitar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales. Toda persona, no hay limitación, ¿sí? De pronto puede llegar a ocurrir que tengamos un familiar enfermo en UCI, en unidad de cuidados intensivos, y de pronto esa persona que está allí necesita un tratamiento necesita un tratamiento ah, para, para alguna, regálame un segundo, por favor.
Perdón, es que era algo urgente. Bien, entonces, cualquier persona puede y está facultada. Bueno, entonces pensemos que la persona está en la unidad de cuidados intensivos, en coma, se necesita un tratamiento especial o un traslado y la persona no puede presentar la acción de tutela. Jurídicamente hay una figura que se llama la agencia oficiosa. Es una figura jurídica que trae el Código General del Proceso, donde yo como agente oficioso, ¿sí?, en cabeza de la persona que está en coma puedo presentar la acción de tutela, ¿sí? Como es la protección de un derecho fundamental, pues no hay necesidad de cumplir con ciertos requisitos que me exige la agencia procesal, como comprar una póliza y ciertas cosas que me exige el Código General, no se tiene en cuenta cuando es temas de tutela. Entonces, en esa modalidad se puede hacer a través de un tercero. ¿Listo? Para que lo tengan ahí muy presente. Si es un menor de edad, pues hay que hacerlo a través de su representante o del defensor de familia, si se está vulnerando un derecho de un menor. Procedencia de la acción de tutela como un mecanismo transitorio. Quiere decir entonces que la tutela, que tiene ese carácter residual, busca que si existe otro medio de defensa de los derechos, esta no procede. Esta procede en la medida en que se hayan agotado todos los recursos jurídicos, como lo señalábamos, y si no haya sido posible el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, podemos usar este mecanismo para poder buscar la protección de ese derecho fundamental violado. Por eso es transitorio, porque existe un perjuicio irremediable, ¿sí? En ese contexto puedo usarla, la tutela como cuando hay un perjuicio irremediable. De pronto han escuchado ustedes, mi recomendación es que puedan leerse el decreto 2591, está toda la reglamentación allí. Allí también nos habla respecto de las tutelas contra sentencias judiciales, o sea, decisiones judiciales que finalmente dieron una decisión y de pronto se vulneró algún derecho. Y la acción de tutela puede proceder, pero debe cumplirse con ciertos requisitos que son importantes y que la Corte Constitucional ha solicitado se cumplan. ¿Sí? Si no tenemos esos requisitos necesarios que nos exige la jurisprudencia para que proceda la acción de tutela contra sentencias judiciales, que es bastante un poco dispendiosa, para que proceda contra esas sentencias judiciales. Por ejemplo, pensemos en una decisión que ha tomado el inspector de policía en un proceso de perturbación a la posesión. ¿Qué pasa? Hay unos recursos que se tienen y si resulta que se ve vulnerado el derecho a la propiedad, porque lo vulnera el inspector de policía y lo vulnera el superior jerárquico, que sería la Secretaría de Planación o sería el alcalde municipal, y queda en firme esa decisión, lo único que procedería contra esa decisión que vulnera el derecho a la propiedad o a la posesión es la acción de tutela, ¿sí? Pero debe cumplirse con ciertos requisitos importantes que exige la ley y la norma, ¿sí? Primero, que existe una afectación a el debido proceso. Dos, que se hayan agotado todos los recursos que judicialmente podían desarrollarse. Tres, que pueda existir un defecto o vicio en la sentencia, en la sentencia tomada, en la decisión tomada por parte del juez, y eso puede llegar a permitir que se pueda llegar a dar. La acción de tutela en ese caso sería de forma excepcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe cumplir con esos criterios. Hay que evaluar la inmediatez, hay que evaluar la subsidiariedad residual y la preferencia, como lo estamos señalando en esta noche. Entonces es necesario tener en cuenta que me puede servir, pero que debo tener cuidado con el cumplimiento de esos requisitos.
¿Qué debe contener como mínimo o qué debe contener una acción de tutela? Debe contener el escrito de la acción de tutela que violenta el derecho fundamental, el nombre y lugar de la residencia del solicitante. Si se hace a través de un tercero, pues obviamente la dirección y nombre del tercero, el derecho que se considera vulnerado, la razón por la cual se considera vulnerado ese derecho, el nombre de la autoridad o el particular que causó la vulneración del derecho fundamental. 4, los hechos sobre los cuales se sustenta la acción. 5, demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. 6, fundamentos de derecho invocados, es decir, si se violentó el derecho a la igualdad y decir por qué, por qué se vulneró ese derecho fundamental. 7, la afirmación bajo la gravedad de juramento de que no se ha adelantado otra acción con respecto de lo mismo, ¿sí? Ojo con este séptimo numeral. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo presentar dos acciones de tutelas por el mismo caso, por las mismas circunstancias, por los mismos hechos vulnerados. A eso se le llama acción de tutela por temeridad. Hay una temeridad y hay una mala fe por parte de la persona que presentó esa acción de tutela. Entonces debemos tener bastante cuidado con el desarrollo de cómo construyo la tutela y que no se repita sobre los mismos hechos o las mismas pretensiones. ¿Listo? Aquí volví a colocar nuevamente lo de subsidiariedad y la inmediatez. ¿Por qué razón? Porque tenemos una sentencia unificada, la 442 de 1997, que nos hace referencia a esos dos importantes características de la inmediatez y la subsidiariedad. Entonces, que ya lo vimos atrás en las características, pero aquí vuelvo a colocárselas ya basado en lo que la sentencia unificada ha venido desarrollando. Bien, claro hasta ahí, compañeros. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bien, tenemos otra acción importante, como lo veíamos al comienzo, que es el habeas corpus. Doctor, disculpe, Señor. un pequeño aporte. El fallo de tutela no se apela, sino se impugna ante el superior. Es lo mismo, apelar o impugnar es lo mismo. ¿Listo? Ya cuando lleguen a recursos van a darse cuenta que los medios de impugnación y los recursos son lo mismo. Bien, habeas corpus. Este es un mecanismo o una herramienta jurídica, o más bien técnicamente una acción judicial para pedir la protección del derecho fundamental a la libertad de locomoción, considerado en los artículos 24 y 31 de la Constitución. Este es otro derecho fundamental que constituye una excepción a la regla general de que todos los derechos fundamentales son protegibles a través de la acción de tutela. Sin embargo, el habeas corpus, como se deriva de su expresión latina, que en términos generales traduce ahí el cuerpo, se trata de una figura jurídica construida por los romanos para verificar la libertad de los hombres, libertad corporal o sobre el dominio del cuerpo, que es lo mismo que la libertad de locomoción. En el año 1215 fue considerado como un derecho a través de la famosa Carta Magna del rey Juan Sin Tierra en Inglaterra, que les recomiendo puedan leer un domingo después de misa, la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Posteriormente es copiada por diferentes constituciones a nivel de diferentes estados y a nivel de diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el fundamento jurídico del habeas corpus para nosotros aquí en Colombia? Lo tenemos consagrado en el artículo 30, y el cual señala que quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Este artículo fue reglamentado por la Ley Estatutaria 1095 de 2006 y en esta ley se considera todo lo concerniente al trámite del derecho
a la libertad, que también, para que la tengan presente, la 1095 del 2006, si quieren ahondar más en tema de habeas corpus. Entonces, esta acción de habeas corpus consagrada en la Constitución busca tener una libertad inmediata, máximo en 36 horas el juez debe decidirlo, para darle protección y desarrollar todo este control de legalidad respecto de la detención que pudo haber tenido alguna persona. Este se usa mucho, es para aquellas personas que se encuentran retenidas o detenidas por parte de autoridades policiales y que se creen, consideran que están capturados de forma ilegal, pueden hacerlo efectivo a través del habeas corpus. Estas dos acciones, tanto la acción de tutela como el habeas corpus, son mecanismos que protegen los derechos constitucionales. La tutela para todos los demás y el habeas corpus para el derecho a la libertad. ¿Listo? Para poder tener ese derecho de protección a la libertad de locomoción, de poder transitar y salir de ahí. Recuerden que estos derechos fundamentales son de primera categoría. Bien. Tenemos entonces la acción de grupo. La acción de grupo se utiliza para proteger derechos sociales o de grupo de personas. Los derechos sociales, económicos y culturales se protegen a través de la acción de grupo, pero se manifestaron unas excepciones que consisten en que alguno de estos derechos tengan conexión con el derecho fundamental o esté en conexidad con el concepto de la dignidad humana. Se pueden proteger a través de la acción de tutela. Los derechos de segunda generación, es decir, aquellos que pertenecen al capítulo de los derechos sociales y económicos y culturales, que no se protegen por vía tutela, en las condiciones que se mencionaron, se deben proteger a través de la acción de grupo. Entonces, ¿cuándo puede haber conexidad entre un derecho fundamental y un derecho social? Pensemos, por ejemplo, el derecho al ambiente, a la salubridad, o a un ambiente sano, ¿sí? Que no se fume, porque pues está afectando completamente el derecho a la salud, que es un derecho fundamental, pero también está afectando a un grupo. O por ejemplo, cuando se presenta una acción de tutela contra se me fue, contra los rellenos sanitarios que están en cabeza de algunas entidades públicas. Entonces, se supondría que podría proceder una acción de grupo, sí, porque está afectándose a un grupo social o a un grupo de personas, pero también tiene conexidad con el derecho a la salud por las moscas, por el mal olor. Entonces, lo que procedería ahí por conexidad o por principio de conexión o fuero de conexión sería la acción de tutela. Las acciones de grupo, entonces, para poder ejercerlas, se puede ejercer por un grupo de personas que haya sufrido un daño en condiciones uniformes, es decir, que el causante del daño haya sido una misma entidad o situación y que los afectados por ese daño constituyan un grupo. A manera de ejemplo, tenemos la empresa de aseo de una ciudad decide verter los desechos en un predio cualquiera. Los vecinos de dicho predio sufren las molestias que producen tales desechos, es decir, sufren un daño. Estas personas que sufren el daño a causa de la conducta de la empresa de aseo reúnen condiciones uniformes, fueron afectadas por la misma empresa por el mismo motivo y todas sufren el mismo efecto. En ese orden de ideas pueden acudir en masa o en grupo a través de la acción de grupo para pedir al juez le ordene a la empresa reparar los daños ocasionados a ese grupo de personas. Sería como la Junta, ¿no? La Junta de Acción Comunal, por decirlo así. Puede ser también presentar una queja, por decirlo. Sí, la Junta de Acción Comunal o la gente del barrio, por ejemplo. Sí.
De pronto pueden usarlo en esa forma. Pensemos que de pronto el barrio tiene una junta de acción comunal y la junta de acción comunal tiene un jurídico. Entonces todo el barrio dice, no, apoyamos que el abogado presente la acción de grupo en protección de todo el barrio, porque está afectándose. Entonces ahí opera, bien. Bien, el fundamento entonces jurídico de la acción de grupo lo encontramos en nuestra Constitución Política, artículo 88, que nos señala que la ley regulará las acciones populares. Ojo ahí con esto, porque este mismo artículo se usa para la acción popular y la acción de grupo. Acción popular para protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros similar que se definan de ella. También regulará las acciones originadas con los daños ocasionados a un número plural de personas, que ahí es donde nos enmarca la acción de grupo, cuando nos señala el artículo que los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e interés colectivo. Por su parte, entonces, tenemos que el Decreto Ley 472 de 1998 es la normativa vigente que nos regula todo lo que tiene que ver con las acciones del grupo. ¿Listo? Ahí encontramos todo lo que tiene que ver con acciones de grupo. Es una ley bastante extensa, para que la tengan ahí presente, la que reglamenta. Perdón. Esta ley es la que reglamenta todo lo que tiene que ver con las acciones de grupo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, señor, ninguna. Bien, gracias. Bien, continuamos entonces con las acciones de grupo, populares. Como lo vimos, entonces, esta acción protege los derechos denominados de tercera generación, es decir, los derechos colectivos. Y que esos derechos colectivos, como ustedes ya lo verificaron, lo desarrollaron en su labor, tiene que ver con esos derechos más amplios que los fundamentales y que los sociales. Son derechos que corresponden a todas las personas. Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano o al derecho a que los ciudadanos a tener en el gobierno representantes con excelentes condiciones éticas. Son derechos de contenido amplio, no personal, son muy amplios. Hay muchas personas que se dedican a presentar acciones populares. La reglamentación jurídica de la acción popular también la tenemos establecida en el Decreto Ley 472 de 1998. Allí en esta normativa nos dice que las acciones populares se pueden ejercer para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Entonces, la acción popular busca evitar que se produzca un daño o si el daño ya es causado, tratar de remediarlo. Por ejemplo, se pueden presentar acciones populares o se han presentado acciones populares porque de pronto se requiere un puente peatonal. Puede presentarse una acción popular porque eso afecta, han arrollado personas y han fallecido porque hay un cruce, una entrada residencial y no hay peatonal en una doble calzada. Se pueden presentar acciones populares porque, por ejemplo, una iglesia antigua se está cayendo la teja y se requiere que se restaure. Se presenta la acción popular contra la arquidiócesis y debe mejorar o arreglar eso para que no afecte el daño a los transeúntes. Acciones populares porque se necesita colocar una valla protectora en un cruce peatonal
y que hay una vía. Bueno, son muchas formas en las cuales lo que busca la acción popular es evitar un daño que afecte a cualquier persona y a cualquier ser humano que pueda pasar por allí. No es de individual, por eso es de forma colectiva. La acción popular entonces tiene su fundamento constitucional también en el artículo 88, como lo leímos anteriormente, para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen de ella. Las acciones populares se usan mucho en Colombia para casos, por ejemplo, de situaciones ambientales, ¿sí? Que hay un daño ambiental, que están botando los residuos a alguna empresa y está afectando colectivamente a las personas. Todo eso hace que la acción popular se use. Hace unos años atrás, el decreto 472, la ley 472, establecía que si uno ganaba una acción popular, le daban una indemnización a uno por obtenerla. Entonces, muchos abogados se dedicaban a presentar acciones populares contra los municipios y las condenas, pues, un poco altas, paguen y paguen y paguen. La Corte Constitucional decidió quitar esas indemnizaciones porque se estaba viendo que se estaba desarrollando era más una parte lucrativa por parte de los abogados y presentaban acciones populares por todo. No, que necesitamos proteger el coliseo del barrio X, necesitamos una cubierta, acción popular porque necesitamos cubrirlo, necesitamos encerrarlo porque se está convirtiendo en un tema de salubridad pública difícil, porque están consumiendo drogas, bueno, etcétera. Y indemnizaban al abogado porque ganaba contra el municipio. Todo eso ya no opera, ya hoy en día si se presenta una acción popular no tiene ningún tipo de pago indemnizatorio en favor del que inició la acción. Bien, entonces en la acción popular también está reglamentada en la ley 472 del 98, ahí están las condiciones, las normas, requisitos, procedimiento para todo el trámite de la acción popular. La mayoría de las acciones populares y las acciones de grupo, los abogados juristas las presentan frente a los jueces administrativos, que son los que tienen esa facultad y que conocen del tema. Como les decía al comienzo, entonces ya tenemos acción de tutela, acción de habeas corpus, acción de grupo, acción popular y la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento, establecida en el artículo 87 de la Constitución Política, nos señala que toda persona, entonces cualquier persona, podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Eso a veces se escucha mucho a la gente decir, no, imagínese que salió un decreto en un acuerdo municipal donde se ordenaba ciertas cosas y lo que pasa es que el alcalde no ha querido cumplirlas. Salió una ley nacional y esa ley también aplica para nuestra ciudad y no han querido cumplirla. Entonces, ¿cómo puedo activar el derecho para que se cumpla esa orden, para que se cumpla esa ley, para que se cumpla ese acto administrativo? A través de la acción de cumplimiento, que en sí lo que busca es la defensa de esos derechos, ¿sí? En la aplicación de una ley que debe ser aplicada y debe ser cumplida por parte del ente territorial o de la autoridad competente. No podemos pasarnos por la faja las normas, hay que aplicarlas, ¿sí? La acción de cumplimiento, entonces, está reglamentada también en una ley reglamentaria que es la ley 393 de 1997. Ahí está también el procedimiento, los requisitos necesarios para presentar dicha acción. Esta acción es muy importante también porque nos ayuda a establecer completamente
el cumplimiento de las leyes y de las normas, ¿sí? Siempre y cuando no tengan en cuenta algo importante. El cumplimiento de esa ley o esa norma o ese acto administrativo debe estar vigente y no haber perdido eficacia legal. Yo no puedo pedirle al Estado o al municipio o a quien sea que aplique una norma que esté derogada, porque no debe estar vigente en el tiempo. Bien. Claro, hasta ahí, muchachos, compañeros. William. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Esto lo puedo concadenar con la omisión al cumplimiento de una ley en la cual se puede constituir como delito? ¿Que se puede qué? Perdóneme. Constituir como delito en la parte penal. Ah, sí, claro, porque hay delitos por omisión a la aplicación de la norma. Sí, pero eso ya es parte penal. Aquí es algo que debe protegerse a través de la Constitución. Si, por ejemplo, pensemos que yo solicito a la alcaldía municipal de Tunja, solicito que se pueda hacer una división de un predio en zona rural. Entonces me dicen, no, es que no, aquí no se pueden hacer divisiones, pero es que la ley me dice que yo puedo hacer vivienda campesina, hay una excepción por no cumplimiento a cierta área que me exige la ley. Entonces la norma está ahí y puedo hacerlo por vivienda campesina. Y mi casa en el campo es vivienda campesina. Entonces, si la autoridad sigue renuente, pues inicio una demanda de acción de cumplimiento en aplicación de ese artículo de esa ley para que la alcaldía me dé la licencia. Lucerito. Lucero, Claudia Lucero, ¿alzaste la mano? Sí, doctor. Qué pena, tengo una pregunta. ¿En este tipo de en estas acciones aplicaría el silencio administrativo? No, porque estas tendría que ir, bueno, pero ¿cómo aplicaría el silencio administrativo? Cuando hicieron la petición a la administración y no respondieron. Sí, señor. Sí, señor. Ok, ahí sí aplica silencio administrativo positivo, ¿sí? Entonces, como aplica el silencio administrativo y así no, y igual no cumplen, acción de cumplimiento. ¿Listo? Sí, señor. Gracias, doctor. Bien. Listo, entonces, esa es la acción de cumplimiento. Hay algo que también nosotros tenemos, que es el derecho de petición. ¿Sí? No es una acción, o bueno, sí es una acción para obtener la respuesta a ciertas peticiones. Tenemos un fundamento constitucional y un fundamento según la ley 1755 de 2015. El artículo 23 nos dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante cualquier autoridad, sea por interés general o particular, no importa, siempre debe dar una respuesta, que era lo que preguntaba ahorita Lucero. Y en ese orden de ideas, si no me responden, opera silencio administrativo positivo establecido en el CEPACA, Código Administrativo y Procedimiento Contencioso Administrativo. Eso tuvo una modificación con la 1755, porque antes estaba establecido en el CEPACA, Ley 1437 del 2011, pero la 1755 deroga parcialmente ciertas cosas del derecho de petición. En cuanto a lo que tiene que ver con solicitudes a entidades públicas y que cumplen función pública. El derecho de petición tiene la 1755 ciertos tipos de peticiones. ¿Sí? Ahí ya lo reglamentó total. En esta ley, la 1755, contempla 5 tipos de peticiones que podemos nosotros como ciudadanos hacer a diferentes entidades. Una por interés general o particular.
¿sí? 2, de información. Cuando es de interés general o particular, entonces puedo presentar un derecho de petición a la alcaldía municipal que por favor me informen cuándo hicieron las visitas por parte de bomberos a un centro comercial que está mucha gente aglomerada y no se ven salidas de emergencia. Es de interés general. Cuando yo hago una petición de información, entonces pues solicito información a la Secretaría de Planeación del municipio para que me informe qué requisitos se deben tener para el uso de suelos o la destinación de un inmueble. Y me dicen la información que usted necesita es tal. 3, petición de documentos, ¿no? Que necesito hacerle una petición al IGAC, que necesito hacerle una petición a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, donde me aporte un documento, lo puedo hacer a través del derecho de petición. De consulta, entonces puedo generar una consulta, una entidad, señores Defensoría, derecho de petición, modelo consulta, es para consultarle ciertos conceptos, ciertas cosas que se requieren o necesito. Quinta, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Las PQRSDF, ¿sí? Que se usan muchísimo, aunque muy pocas peticiones se dan por felicitación, ¿no? La mayoría en las entidades públicas son quejas, reclamos y denuncias. Y sugerencias muy pocas y felicitaciones menos. Requisitos de la petición conforme a la 1775, nombre del peticionario, dirección de contacto, objeto de la petición, relación, razones que se fundamenta la solicitud, la petición que se está desarrollando, que se está haciendo, relación de los documentos que se acompañan, si es que se aportan, firma de la persona que solicitó o hizo la petición, correo electrónico, si se presenta. Recuerden que hoy en día ya las entidades tienen diferentes correos electrónicos para hacer peticiones y solicitudes. Bien. Términos para responder el derecho de petición que nos trae la 1575. Perdón. Entonces tenemos 15 días, peticiones de interés general o particular, ¿sí? Que era el término general para todas antes de la vigencia de la ley 1755. Pero si yo estoy solicitando documentos, la respuesta debe darse por la entidad máximo en 10 días. Si estoy desarrollando algún tipo de consulta, la entidad tiene 30 días para contestarme. Estos se pueden prorrogar por una sola vez y con justificación y notificación hecha a las personas que elevaron la solicitud. Les pregunto, ¿será que yo puedo presentar un recurso, un derecho de petición anónimo? ¿Qué creen? No, Pues yo no sé si se pueda o no se pueda, pero sí es muy frecuente que la gente lo haga. Sí se puede y sí se hace muchísimo. ¿Listo? Además que ¿cómo pueden llegar a hacer? Solicitan, informan que tienen una petición anónima y que quieren que la respuesta se publique en la página web de la entidad y toca hacerlo así, por derecho, conforme a la 1775. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar, por favor, van a buscar ustedes ahí, vamos a dar, estos son las 7:40, a las 8 retomamos para poder descansar la garganta. Y mientras eso ustedes van a buscar, por favor, qué significa el voto. Alguien que tome nota por ahí, por favor. El voto, vamos a mirar esos mecanismos de participación ciudadana, así como lo trae la Constitución. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, que por cierto está de moda, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, que la vimos en algún momento cuando
veíamos todo el tema del Congreso y la revocatoria del mandato, que son esos mecanismos de participación ciudadana, que son las clases que nos trae la Constitución. ¿Listo? Vamos buscando eso, cómo opera todo ese tema y lo vamos a socializar aquí entre todos en esta noche. ¿Les parece? Mientras que les pido excusas, descanso un poco la garganta. ¿Sí o no? Voto, pues. Doctor, su merced los puede escribir en el mensaje del chat, porfa. Ya, inmediatamente. Ipso facto. Listo. Entonces ya retomamos en 20 minutos a las 8.
Bueno, ¿cómo les termino ahí? Bien, doctor, aquí terminando. Bueno, bien. Veo que solo están 12 compañeros conectados. De los... Entonces, esto es... negativa. Doctor, una cosa es que no sé si le haya escrito la compañera Luisa María, que ella por cuestiones laborales no se podía conectar hoy. No sé si notificó a la universidad. No, no, no me escribió.
Bien, les tengo una propuesta. Señor, se dice. Sí, señor doctor. Entonces, Escuchamos, doctor. como habíamos quedado de hacer parcial, ¿cierto? ¿Cuándo? Sí, ¿Les señor. parece si hacemos un ensayo con estos temarios y esa sería la nota del examen final? Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Les parece? Sí, ¿Cómo, doctor. cómo, Perfecto. profesor? No Sí, señor. entendí. Para que no tengan angustias, afuglias. Uy, sí. Gracias, doctor. ¿Les parece? Entonces, Doctor, disculpe. Entonces, todo lo visto hoy sobre las acciones y también sobre las acciones de participación ciudadana, esos dos no, temas, el ensayo. no, el ensayo es solo sobre los temas que les puse en el chat. Listo, Ok. de máximo 10 hojas. Ojo con las normas APA, voy a calificar las normas APA. De dónde toman la información, o sea, hacerlo bien, bien jaladito, ¿no? Y máximo 10 hojas, que O sea, son completo con normas APE referencias. exacto, que quede bien bonito, que eh, yo me siento juicioso y los leo, porque eso sí me gusta leer, entonces, ojo con las normas APA, ojo con ¿Última edición? ChatGPT, señor. La última edición de la norma APA, ¿sí? Sí, La ojo con 6, porque la 7 no se ha aplicado. las 6, sí. Y citación, sí, parafraseen, piensen, analicen y traten de argumentar cositas, ¿listo? Y al final colocan unas conclusiones de qué opinan de esos mecanismos, si sirven o no sirven. ¿Listo? Entonces, Doctor, ¿dónde está Alexandra para que me ayudes a escribir porfa al grupo? Eso. ¿Quién me necesita? doctor, disculpa, venía manejando y se me cortó la comunicación. Los temas del ensayo, ¿los pusiste en el chat de conexión o en el chat de grupo? En el chat de conexión. Es posible que me los vuelvas a enviar, me desconecté preciso cuando estaba manejando. Terrible. Ahí todavía están. No, ya no me aparecen porque cuando me fui a bajar del carro se me desconectó y me fui de la llamada y no los pude ver. Listo. Gracias, doctor. Plazo para entrega. Uy, se... Creo que el doctor se desconectó. Sí. Sí, al parecer se desconectó, entonces en Eso nuestro parece. Se le fue la luz. Fue a Ya enviar, dijo que se le fue la luz. culpa de Jenny. Perdón. Eso fue que no le gustó la pregunta de Wilrod, ¿qué plazo? Hoy no alcanzo a escuchar. Buenas, buenas. Ya volví. ¿Qué Ya pasó? volví. Ya. El plazo, pues obviamente lo voy a dejar para que quede entrega así como quedó el de hoy, hasta las 9 de la noche, hasta las 11, 12 de la noche del 31. Ah, O sea, de aquí al sábado 31. no, esperen, no, para de hoy en 8, hasta de hoy en 8. Profe, 29. ¿y tú? Buenas noches. Profe, Hasta el ¿tú dejas 29. la página abierta para subir la entrega Sí, desde hoy? de una vez voy a ir a dejarlo allá, activado desde hoy hasta el 29 a las 10 de la noche, ¿listo? Vale, profe, gracias.
De 10 páginas. De 10 páginas máximo con unas buenas conclusiones. Con introducción y todo, completo normal, Zapa. No, si le va a meter introducción y le va... ahora va a salir con hoja de presentación 1, hoja de portada y contraportada 2, y de contenido 3. No, de contenido máximo 10 hojas. Ah, nos ilusionó, sí, mira. Listo, Alexandrita, para que me colabores en el grupo y escribamos eso en el chat del grupo Lectiva 1. Y yo ya mismo voy a dejar eso habilitado aquí en la plataforma. ¿Listo, compañeros? Gracias, doctor. Que se mejore, profesor. Muchas gracias. Ok, doctor. muy El sábado, amable. los que tienen clase el sábado. Otro trabajito, ¿sí? Bueno, doctor, muchas gracias. En el de procesal vamos a hacer un ensayo también, ¿sí? No, allá sí es un maravilloso examen oral. Ay, doctor, por favor, necesito los temas para estudiar. Es mucho tema eso. No hemos visto casi nada. Código general nomás. Todo el código.